Mi hijastra me insultó delante de mis amigas. Cuando la confronté, mi suegra me dio una bofetada y me dijo, no te atrevas a decirle nada o la próxima vez no será solo una bofetada. Miré a mi esposo y él me dijo, si quieres disciplinar a alguien, ten tu propio hijo. Papá Imba añadió que algunas personas simplemente no entienden la dinámica familiar. La hijastra sonrió con suficiencia, por fin alguien lo entiende. El tío estuvo de acuerdo, los padrastros deben tener límites. Asentí, la consanguinidad siempre es lo primero. Sonreí. A la mañana siguiente, todo cambió. Me llamo Carla y tengo 32 años. Me casé con mi esposo Preston hace 3 años, y él vino con una hija de 15 años llamada Sienna, de su matrimonio anterior. Cuando nos conocimos, Sienna me pareció una chica dulce. Era educada, sacaba buenas notas e incluso parecía emocionada de tenerme cerca. Pensé que estábamos construyendo una relación de verdad. Qué equivocada estaba. Los problemas empezaron unos 8 meses después de que Preston y yo nos casáramos. Sienna empezó a poner a prueba los límites. Al principio, cosas pequeñas, dejaba desastres para que yo los limpiara, se olvidaba de hacer las tareas que ella había acordado, contestaba mal cuando Preston no estaba. Intenté hablar de estos temas con Preston, pero siempre tenía una excusa para su comportamiento. Se está adaptando, decía. Ha pasado por mucho con el divorcio. Lo entendí. De verdad. Intenté ser paciente, darle espacio, ganarme su respeto en lugar de exigirlo. Pero Sienna pareció interpretar mi amabilidad como debilidad, y su comportamiento empeoró. La dinámica familiar no ayudó. Los padres de Preston, Robert y Linda, nunca me habían conmovido. Dejaron claro desde el primer día que creían que Preston se había vuelto a casar demasiado rápido tras divorciarse de Claire, la madre de Sienna. El hermano de Preston, Mike, y su esposa, Janet, siempre se pusieron del lado de Sienna en cualquier desacuerdo, tratándola como si no pudiera hacer nada malo. Pero yo seguía adelante porque amaba a Preston y realmente quería formar una familia con él y Sienna. El punto de quiebre llegó un sábado de marzo. Había invitado a comer a 3 de mis mejores amigas, Amy, Jessica y Rachel. Planeamos una tarde agradable para ponernos al día, algo que llevaba semanas esperando con ansias. Había pasado la mañana preparando la famosa receta de lasaña de Preston y arreglando el patio con platos y flores. Sienna llevaba toda la mañana de mal humor porque Preston la había castigado la noche anterior por llegar a casa 2 horas después del toque de queda. Cuando llegaron mis amigos, a la 1 de la tarde todavía estaba en pijama, tumbada en el sofá de la sala con el teléfono. Ya tenía 18 años y estaba en el último año de preparatoria, pero aún vivía en casa. Sienna, cariño. Le dije con dulzura, ¿podrías ir a vestirte, por favor? Tengo amigos que vienen a comer. Ni siquiera levantó la vista del teléfono. Esta también es mi casa. Puedo vestir lo que quiera. Sentí que me ardían las mejillas de vergüenza al ver a mis amigos intercambiar miradas. Claro que es tu casa, respondí con voz tranquila. Pensé que quizás querrías almorzar con nosotros cuando te vistieras. Fue entonces cuando Sienna me miró con la expresión más despectiva que jamás le había visto. ¿Por qué querría estar contigo y tus aburridos amigos? Y para que lo sepas, Carla, no eres mi mamá y nunca lo serás. Deja de intentar darme órdenes en casa de mi papá. El silencio que siguió fue ensordecedor. Amy lo adivinó. Jessica se quedó mirando su plato. Rachel parecía querer desaparecer. Me sentí humillado hasta el extremo, pero intenté mantener la compostura. Sienna, eso fue increíblemente grosero e hiriente, dije con la voz ligeramente temblorosa. Por favor, discúlpate y vete a tu habitación. Sienna se rió, de verdad se rió. Oblígame, madrastra. En ese momento, Preston entró del taller donde había estado arreglando su coche. En lugar de abordar el comportamiento de Sienna, inmediatamente salió en su defensa. ¿Qué está pasando?, preguntó, poniéndole una mano protectora en el hombro. Carla intenta echarme de mi propia sala porque sus amigas están aquí, dijo Sienna, poniendo su mejor voz inocente. Carla, dijo Preston, volviéndose hacia mí con desaprobación, Sienna también vive aquí. Tiene todo el derecho a estar en la sala. No podía creer lo que oía. Mis amigos presenciaron toda esta humillante escena, y mi propio esposo se puso del lado de su hija sin siquiera preguntar qué había pasado. Preston, fue increíblemente irrespetuosa, comencé a explicarle. Tiene 16 años, Carla. Los adolescentes pueden ser temperamentales. Quizás deberías haberle preguntado en privado en lugar de avergonzarla delante de tus amigos. Fue entonces cuando perdí la paciencia. Sienna, ve a tu habitación. Ahora. Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía, pero estaba a punto de estallar. Los ojos de Sienna se abrieron de par en par, sorprendida. Nunca le había hablado así. No puedes decirme qué hacer, gritó Sienna. Mientras vivas en esta casa y te comportes como una niña torpe, sí puedo, repliqué. Fue entonces cuando se desató el infierno. Al parecer, los padres de Preston habían llegado mientras discutíamos. Oí el portazo y, de repente, Linda irrumpió en la sala con Robert, Mac y Janet justo detrás. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Linda, yendo inmediatamente al lado de Sienna. Carla está siendo cruel con Sienna, dijo Preston, y sentí un lástima por la facilidad con la que me echó por la borda. Me dijo que me fuera a mi habitación como si fuera una niña pequeña.
Sienna gimió, haciéndose la víctima a la perfección. ¿Cómo te atreves?, dijo Linda, volviéndose hacia mí con furia en los ojos. ¿Cómo te atreves a hablarle así a Sienna? Linda, no entiendes lo que pasó, empecé a decir. Lo entiendo perfectamente, espetó. Estás descargando tus frustraciones con un hijo porque no puedes tener el tuyo propio. La sala quedó en silencio. Ese comentario fue un golpe bajo. Preston y yo llevábamos más de un año intentando quedar embarazadas, y era un tema delicado. Mis amigas parecían totalmente avergonzadas. Eso estuvo totalmente fuera de lugar, dije, y mi voz se alteró. ¿Lo fue?, continuó Linda. Porque parece que intentas ser la mamá de la hija de otra, y cuando no responde como quieres, te enojas. Sienna me faltó muchísimo al respeto delante de mis invitados, dije, intentando mantener la voz firme. Solo intentaba abordar su comportamiento. No es tu hija para disciplinarla, Robert Chandon. Pero yo también vivo aquí, dije. Tengo derecho a esperar respeto básico en mi propia casa. Fue entonces cuando Linda se adelantó y me dio una bofetada. El sonido resonó por toda la habitación. Sentí que me ardían las mejillas y las lágrimas me inundaban los ojos. Mis amigos se quedaron boquiabiertos. No te atrevas a decirle nada, susurró Linda, o la próxima vez no será solo la bofetada. Miré a Preston, esperando que me defendiera, que defendiera a su esposa. En cambio, se quedó allí parado, con aspecto incómodo, pero sin decir nada. Preston, susurré. Suspiró profundamente. Carla, si quieres disciplinar a alguien, ten tu propio hijo. Esas palabras me impactaron más que la bofetada de Linda. Mi propio esposo me decía que Sienna nunca sería mi familia, que yo nunca tendría un lugar real en esta casa. Lo peor era que llevábamos 18 meses intentando tener hijos, y había sido una fuente de estrés y decepción para ambos. Hay gente que simplemente no entiende la dinámica familiar, añadió Robert, negando con la cabeza como si yo fuera una especie de forastera que se hubiera colado en su círculo familiar perfecto. Sienna observaba todo esto con una sonrisa satisfecha. Por fin alguien lo entiende, dijo con suficiencia. Mike asintió con aprobación. Los padrastros deberían conocer sus límites. Janet intervino con el último correo en el ataúd, la consanguinidad siempre es lo primero. Me quedé allí, con las mejillas aún ardiendo por la bofetada, el corazón roto por la traición de mi marido, rodeada de personas que acababan de dejarme clarísimo que nunca sería realmente bienvenida en esta familia. Mis amigos me miraban con lástima y horror. Y entonces, de alguna manera, encontré la fuerza. Sonreí. No era una sonrisa falsa, ni una sonrisa amarga, sino la sonrisa genuina de alguien que acababa de alcanzar la claridad perfecta. Tienes toda la razón, dije con calma. La consanguinidad siempre es lo primero. Me volví hacia mis amigas. Chicas, creo que deberíamos seguir almorzando en otro sitio. Esta familia necesita un momento de intimidad. Amy, Jessica y Rachel recogieron rápidamente sus bolsos, murmurando disculpas y mirándome con preocupación. Las acompañé hasta la puerta con total serenidad. Carla, ¿estás bien?, susurró Amy. Lo haré, dije, y lo decía en serio. Después de que mis amigos se fueran, la familia Thomas seguía en la sala, con aspecto algo desanimado ahora que se habían salido con la suya. Me presionaron y se acercaron con cautela. Carla, quizás deberíamos hablar de esto con calma, dijo. Ah, lo haremos, respondí. Pero no ahora. Necesito hacer unas llamadas. Fui a nuestra habitación y cerré la puerta. La primera llamada que hice fue a mi abogada de divorcio, Rebecca Martínez. La conocí por mi trabajo en recursos humanos y sabía que era excelente. Rebecca, soy Carla. Necesito un expediente de divorcio. Carla, ¿estás segura? Solo llevas 2 años casada. No estoy segura. ¿Puedes venir mañana por la mañana? Hay algunas cosas que necesito hablar contigo. La segunda llamada fue para mi jefa, María. Me habían ascendido a director de recursos humanos hacía solo 6 meses y tenía tiempo de vacaciones ahorrado. María, necesito tomarme una semana libre a partir de lunes. Emergencia familiar. Claro, Carla. ¿Está todo bien? Seguro que sí. La tercera llamada fue para mi hermano Jake. Jake era un exitoso agente inmobiliario y me debía un favor. Jake, ¿recuerdas cuando te ayudé en tu batalla por la custodia con Melissa? Necesito un favor. Algo, hermana. ¿Qué pasa? Necesito que pongas la casa de Preston a la venta discretamente. Te lo explicaré todo luego, pero necesito que esto se haga rápido y con discreción. Carla, ¿qué pasa? Digamos que voy a dar una charla sobre dinámica familiar. La cuarta llamada fue para mi amiga, la doctora Patricia Wong, quien trabajaba en la clínica de fertilidad donde Preston y yo estábamos yendo para el tratamiento. Patricia, necesito una copia de todos los resultados de nuestras citas. ¿Podrías enviármelos por correo electrónico esta noche? Puedo enviarte tus resultados, pero necesito el consentimiento por escrito de Preston para los suyos. Solo los míos están bien. De hecho, sobre todo los míos. Mi última llamada fue a mi contable, Steven. Steven, necesito que reúnas todos los documentos financieros de las cuentas conjuntas que Preston y yo abrimos. Voy a necesitar un panorama completo de nuestros bienes.
Carla, esto suena serio. Sí. ¿Podrás tenerlo todo listo para el lunes por la mañana? Claro. Esa noche, Preston intentó hablar conmigo. Me encontró en nuestra habitación, haciendo la maleta tranquilamente. Carla, ¿a dónde vas? Me quedo en casa de Amy unos días. Necesito espacio para pensar. Esto es ridículo. Estás exagerando ante un desacuerdo familiar. Dejé de empacar y lo miré. Preston, tu madre me dio una bofetada en casa y no dijiste nada. Me dijiste que si quería disciplinar a alguien, debería tener mi propio hijo. Toda tu familia dejó claro que no soy parte de esta familia. ¿A qué parte de esto no debería reaccionar? Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Mi mamá no debería haberte pegado. Hablaré con ella sobre eso. ¿Lo harás? Porque no parecía que te importara cuando pasó. Me pilló desprevenida, Carla. Sabes que te quiero. ¿En serio? Porque tus acciones de hoy sugieren lo contrario. Terminé de empacar y me dirigí a la puerta. Carla, por favor, no te vayas. Podemos resolver esto. Tal vez podamos, dije. Pero ahora mismo, necesito tiempo para pensar en qué tipo de matrimonio quiero tener y de qué tipo de familia quiero formar parte. Pasé el fin de semana en casa de Amy y me apoyó muchísimo. Presenció toda la humillante cena y estaba furiosa por mí. No puedo creer que Preston se quedara ahí parado. Dijo mientras estábamos sentados en su sofá con vino el sábado por la noche. Puedo, respondí. Creo que esto siempre iba a pasar. Siena lleva meses probando los límites y cada vez que intentaba abordarlo, Preston me menospreciaba. Esta fue la primera vez que ocurrió en público. ¿Qué vas a hacer? Voy a recordarles a todos que las acciones tienen consecuencias. Ese fin de semana, tuve tiempo para reflexionar sobre todo lo que me había llevado a ese momento. No fue solo la bofetada ni la humillación delante de mis amigos. Fueron 2 años de ser expulsada lentamente de una familia a la que intentaba desesperadamente pertenecer. Recordé la primera vez que Siena me faltó el respeto abiertamente. Fue unos 8 meses después de que Preston y yo nos casáramos. Me pidió que la llevara a casa de una amiga y luego me hizo esperar afuera 45 minutos mientras se preparaba. Cuando por fin salió, se subió al asiento trasero en lugar de sentarse delante conmigo, se puso los auriculares y me ignoró por completo durante todo el viaje. Cuando se lo comenté a Preston más tarde, me dijo, Carla, solo estás siendo una adolescente. No te lo tomes como algo personal. Luego, me sentí como algo personal cuando empezó a olvidarme de las fotos familiares. Me sentí como algo personal cuando hacía planes con Preston para actividades que yo había dicho específicamente que quería hacer. Me sentí como algo personal cuando participaba en conversaciones sobre su escuela o sus intereses. La manipulación financiera también había sido gradual. Empezó con cosas pequeñas. Preston mencionaba que Siena necesitaba nuevos útiles escolares o que sus padres tenían dificultades para pagar la factura de los servicios públicos. Me alegraba poder ayudar porque quería a Preston y quería apoyar a su familia. Ganaba un buen sueldo como director de recursos humanos y me sentía bien al poder facilitarles la vida. Pero en algún momento, me convertí en el cajero automático de la familia. Cada crisis, cada necesidad, de alguna manera, se convirtió en mi responsabilidad resolverla. Y cuanto más daba, menos lo apreciaban. Pensé en la vez que gasté 3,000 pesos en la fiesta de quinceañera de Siena porque Preston no podía permitirse el lugar que ella quería. Apenas me dio las gracias, y cuando publicaron las fotos en redes sociales, no aparecí en ninguna. Cuando le pregunté al respecto más tarde, me dijo, ay, pensé que sería raro que mi madrastra saliera en mis fotos de cumpleaños. Pensé en la Navidad pasada, cuando le compré a Siena materiales de arte caros y un caballete profesional porque había mencionado que quería dedicarse más a la pintura. Abrió los regalos delante de toda la familia, dio las gracias superficialmente y se pasó el resto del día presumiendo los regalos más baratos que le había enviado su madre biológica. Pensé en todas las veces que Linda había hecho pequeños comentarios sobre cómo algunas personas necesitaban aprender su lugar o cómo la familia de sangre era más importante que cualquier otra cosa. Pensé en cómo Robert siempre cambiaba de tema cuando intentaba contribuir a las discusiones familiares, como si mis opiniones no importaran. Pero sobre todo, pensé en el completo fracaso de Preston en defenderme, jamás. Cada vez que su familia me faltaba al respeto, él los justificaba. Cada vez que Siena era grosera conmigo, él me decía que fuera más comprensiva. Cada vez que expresaba mi frustración con la dinámica familiar, me hacía sentir que estaba siendo irrazonable. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que la bofetada no era el problema, sino solo el último síntoma de un problema mucho más profundo. Esta familia nunca me había aceptado, y Preston había permitido que me rechazaran desde el primer día. El domingo por la mañana, me sentía tranquilo y lúcido por primera vez en meses. Amy nos preparó el desayuno y nos sentamos en el balcón de su cocina bajo el sol de la mañana. Hoy, con un estilo diferente, comentó, me siento diferente. Siento que por fin veo la situación con claridad. ¿Qué vas a hacer? Voy a dejar de intentar formar parte de una familia que no me quiere y voy a dejar de apoyar económicamente a quienes no me respetan. ¿De verdad te vas a divorciar de Preston? Tomé un sorbo de café y reflexioné sobre la pregunta. Amy, si tu esposo dejara que alguien te abofeteara y luego te dijera que fue tu culpa, ¿qué harías? Probablemente llamaría a un abogado especializado en divorcios. Exactamente. Esa tarde,
Pasé horas revisando todos los documentos financieros que traje. Hice una hoja de cálculo con cada préstamo, cada pago, cada contribución que había hecho a la familia Thomas durante los últimos 2 años. Las cifras eran asombrosas. Más allá de los préstamos importantes para la casa y la renovación de la cocina, había docenas de gastos menores que cubrí. El seguro del coche de Siena, su trabajo dental, sus excursiones escolares, su clase, su vestido de graduación. Pagué las medicinas del padre de Preston cuando su seguro no las cubría. Le compré a Linda una lavadora nueva cuando se rompió. Pagué el curso de certificación de Mac cuando intentaba conseguir un ascenso en el trabajo. En total, le había dado a la familia Thomas un préstamo de más de 200,000 pesos en 2 años. ¿Y qué me quedó? Un golpe en la cara y una familia que me trató como a un extraño indeseable. Llamé a mi asesora financiera, Margaret, el domingo por la tarde. Margaret, soy Carla. Necesito entender todas mis opciones para reclamar unos préstamos que he solicitado. Carla, ¿tienes algún problema financiero? No, tengo problemas familiares. Necesito saber el proceso legal para exigir el reembolso del dinero que les presté a mis familiares. Bueno, siempre que tengas la documentación en regla, tienes todo el derecho a reclamar los préstamos según sus términos. ¿Tiene esto que ver con tu matrimonio? Tiene que ver con mi divorcio. Margaret se quedó callada un momento. Ya veo. Carla, tengo que preguntarte, ¿estás segura de esto? Exigir préstamos familiares puede generar mucha animosidad. Margaret, la animosidad ya existe. Solo lo estoy haciendo oficial. Esa noche, hice una última llamada. A mi prima Lisa, que trabajaba como investigadora privada. Lisa, necesito un favor. Necesito que investigues los antecedentes de la exesposa de mi esposo, Claire. Carla, ¿qué pasa? No me parece que seas tú. Me estoy divorciando y quiero asegurarme de tener toda la información antes de proceder. ¿Qué tipo de información busca? Principalmente información financiera. Quiero saber si Preston ha estado pagando la manutención que se supone que debe pagar. Lisa guardó silencio un momento. Carla, cariño, ¿estás segura de que quieres seguir este camino? Estoy segura. Si voy a terminar este matrimonio, quiero terminarlo para siempre. De acuerdo. Dame unos días. El domingo por la noche, Rebecca vino a casa de Amy con los papeles del divorcio. He preparado todo basándome en lo que me dijiste, dijo. Como solo llevan 2 años casados y han mantenido la mayoría de sus bienes separados, esto debería ser bastante sencillo. La casa está a nombre de Preston desde antes del matrimonio, así que no tendrán ningún derecho sobre ella. Perfecto, dije mientras firmaba los papeles. Carla, ¿estás segura? ¿Quizás primero ir a terapia de pareja? Rebecca, ayer mi esposo me dijo que si quiero disciplinar a alguien, debería tener mi propio hijo. Él me demandó mientras su madre me abofeteaba y toda su familia me humillaba. Ya no queda nada que salvar. Llegó el lunes por la mañana y puse en marcha mi plan. A las 8 en punto, toqué la puerta de Preston. Me abrió en bata, con cara de sorpresa al verme. Carla, estaba a punto de llamarte. Pasa, hablemos de esto. Vamos a hablar, dije, entrando. Pero primero, tengo algunas cosas que compartir con todos. ¿Con todos? Ah, sí. Llamé a Linda, Robert, Mike, Janet y Sienna esta mañana. Estarán todos aquí en unos 10 minutos. Les dije que tenía un anuncio importante sobre nuestra boda. Preston parecía nervioso. Carla, ¿qué pasa? Ya verás. Efectivamente, toda la familia Thomas llegó en menos de 15 minutos. Todos parecían muy satisfechos, probablemente esperando que me disculpara o suplicara perdón. Sienna estaba prácticamente saltando de la emoción. Gracias a todos por venir, dije una vez que todos estuvieron reunidos en la sala. Quería compartir una noticia con toda la familia a la vez. Saqué mi carpeta de documentos y la puse en la mesa de centro. Primero, tengo aquí los papeles del divorcio. Preston, voy a solicitar el divorcio. La sala estalló en murmullos de sorpresa, pero levanté la mano. Por favor, déjame terminar. Tengo mucho más que compartir. Saqué un sobremanila grueso. Preston, estos son los registros financieros de todas las cuentas conjuntas que abrimos después de casarnos. Como puedes ver, he sido la principal contribuyente a los gastos del hogar durante los últimos 2 años. La cara de Preston cuando Pyle hojeó los extractos bancarios. Espera, Carla, no entiendo estos números. Déjame explicarte. Mientras tú aportabas unos 3,000 pesos al mes a nuestra cuenta conjunta, yo aportaba 8,000 pesos. He estado pagando 2/3 de todos los gastos de la casa, incluyendo la matrícula de la escuela privada de Siena, el pago de su coche, su seguro y su fondo para la universidad. La sonrisa burlona de Siena empezaba a desvanecerse. Pero eso no es todo, continué. También he estado pagando el seguro médico familiar a través de mi trabajo, que nos cubre a los 3. Preston, tu trabajo no ofrece cobertura familiar, ¿recuerdas? Saqué otro juego de documentos. Y estos son los registros médicos de nuestras citas de fertilidad. Resulta, Preston, que la razón por la que no hemos podido embarazarnos no es porque tenga ningún problema. El médico nos informó a ambos hace 8 meses que tienes un recuento de espermatozoides muy bajo, lo que hace casi imposible la concepción natural.
pero me pediste que no se lo contara a nadie, alegando que te daba vergüenza. Mientras tanto, dejaste que tu madre me culpara de nuestra incapacidad para concebir. La habitación estaba en completo silencio. Preston parecía querer desaparecer. Ah, y Linda, ya que comentaste que no puedo tener hijos, pensé que te interesaría saber que tu hijo es el que tiene problemas de fertilidad. Pero supongo que eso no encaja con tu versión de que yo soy el defectuoso. Linda se quedó boquiabierta. Ahora es cuando las cosas se ponen interesantes para ustedes, dije, volviéndome hacia toda la familia. Saqué la impresión de un anuncio inmobiliario. Robert y Linda, ¿qué les parece su casa? ¿Qué clase de pregunta es esa?, preguntó Robert con recelo. Bueno, solo me preguntaba, porque le pedí a mi hermano Jake que preparara los trámites para ponerla a la venta. ¿De qué están hablando?, exclamó Linda. Hace 4 años, cuando enfrentabas una ejecución hipotecaria, Preston te ofreció una solución. No podía permitirse ayudarte solo, pero dijo que su nueva novia, Carla, tenía éxito económico y podría estar dispuesta a ayudarte. Robert palideció. Preston me pidió que ayudara a salvar la casa de tu familia. Dijo que significaría mucho para el que pudiera ayudar a sus padres. Así que pagué tu hipoteca. $127,000, para ser exactos. Saqué los documentos de la hipoteca. Lo que Preston no te dijo es que la estructuramos como un préstamo, no como una donación. Llevas 3 años pagando $500 mensuales, pero aún me debes $109,000. Imposible, balbuceó Linda. Aquí está el contrato de préstamo con las firmas de ambos. Como me estoy divorciando y tendré que liquidar mis bienes, voy a reclamar el préstamo. El pago anterior vence en 30 días. Robert miraba los papeles en estado de shock. Carla, no podemos conseguir esa cantidad de dinero en 30 días. Lo sé. Por eso voy a solicitar el préstamo. Trabajaré contigo para establecer un plan de pagos razonable, pero las cuotas mensuales tendrán que aumentar significativamente. Si no puedes afrontar los pagos, tendrás que vender la casa. Consulté con Mike y Janet. Y hablando de casas, ¿cómo va tu reforma? Mike y Janet intercambiaron miradas nerviosas. ¿La remodelación de la cocina por la que te presté $35,000 hace 18 meses? ¿Un préstamo que debías pagar en 12 meses? Me has devuelto exactamente $8,000. Saqué otro contrato de préstamo. También se está solicitando el pago de este préstamo, pero también trabajaré contigo en un plan de pagos. Janet empezó a llorar. Carla, no tenemos ese dinero. Usamos nuestros ahorros para pagar las facturas médicas de la madre de Janet. Lamento lo de la madre de Janet, dije con sinceridad. Pero eso no cambia los términos de nuestro acuerdo. Finalmente, me volví hacia Sienna, que ahora parecía genuinamente asustada. Sienna, cariño, ¿recuerdas cuando quisiste ir a ese carísimo programa de arte de verano en Francia hace 2 años? ¿El que costó $12,000? Sienna asintió en silencio. ¿Y recuerdas que tu papá no podía pagarlo, pero lo hice posible de todos modos porque quería apoyar tus sueños artísticos? Otro asentimiento. Bueno, como ya tienes 18 años y eres mayor de edad, esa deuda está a tu nombre. Me debes $12,000. No tengo $12,000, gritó Sienna. Tienes razón, no. Pero ya eres adulta, así que es tu responsabilidad. Con gusto acordaré un plan de pagos contigo cuando consigas trabajo. Cerré mi carpeta y miré a mi alrededor, a sus caras de asombro. A ver si lo entiendo bien, dije con calma. Linda, me dijiste que la consanguinidad siempre es lo primero. Robert, dijiste que algunas personas no entienden la dinámica familiar. Mike, dijiste que los padrastros deben tener sus límites. Janet, coincidiste en que la consanguinidad siempre es lo primero. Sienna, me dijiste que no soy tu madre y nunca lo seré. Y Preston, me dijiste que si quiero disciplinar a alguien, debería tener mi propio hijo. Me levanté y me alicé la falda. Tienen toda la razón. No soy parte de esta familia, no soy la madre de Sienna y debería conocer mis límites. Así que me aparto por completo de la situación. De ahora en adelante, puedes manejar tu propia dinámica familiar. Carla, por favor, dijo Preston desesperado. Esto es una locura. Podemos resolver esto. ¿Verdad? Porque ayer, cuando me humillaron en mi propia casa, ninguno de ustedes me defendió. Ni siquiera tú, mi esposo. Todos dejaron muy claro que soy un forastero. Así que me comporto como tal. Pero el dinero, empezó Robert. Ah, el dinero. Creía que la consanguinidad era lo primero. Creía que la dinámica familiar era más importante que cualquier otra cosa. Seguro que estos asuntos financieros no afectarán el vínculo familiar. No te preocupes, no voy a arruinar a nadie. Llegaremos a acuerdos de pago razonables. Sienna estaba llorando. Carla, lo siento. No quise decir lo que dije. Sí, lo hiciste. Respondí con amabilidad pero firmeza. Y está bien, Sienna. Tienes 16 años y puedes tener sentimientos sobre el nuevo matrimonio de tu padre. Pero las acciones tienen consecuencias. Querías que supiera cuál es mi lugar como padrastro o madrastra, así que acepto ese rol. Como padrastro o madrastra, ¿quién se va? Me dirigí a la puerta y luego me di la vuelta una última vez. Ah, ¿y Preston?
ya que tendrás que encontrar la manera de pagar mensualmente mucho más a varios miembros de la familia, además de cubrir los gastos universitarios de Siena, a los que yo contribuía, además de los gastos del hogar que yo cubría, y además encontrar un nuevo seguro médico para ti y Siena, ya que mi plan no los cubrirá después del divorcio. Quizás deberías considerar buscar un segundo trabajo. He oído que el turno de noche en el almacén está bastante bien pagado. Salí por la puerta y me marché, dejando atrás los ruidos de una familia y una caída financiera. Las siguientes semanas fueron caóticas para la familia Thomas, según Amy, que vivía en el mismo barrio y me mantenía al tanto. Preston tuvo que pedir un préstamo con su 401k y trabajar los fines de semana para poder cumplir con el aumento de pagos que establecí. Robert y Linda tuvieron que reducir significativamente su estilo de vida para poder afrontar pagos mensuales más altos. Mick y Janet tuvieron que solicitar una segunda hipoteca sobre su casa actual para pagar su deuda conmigo. Sienna tuvo que conseguir su primer trabajo en una cafetería local para empezar a pagar su préstamo. Mientras tanto, me mudé a un precioso apartamento nuevo en el centro, conseguí un aumento considerable en el trabajo y volví a salir con alguien. Resulta que cuando no estás manteniendo a toda una familia desagradecida, tienes mucho más dinero y tiempo libre. Preston intentó contactarme varias veces, alternando entre disculpas y acusaciones. Su mensaje más memorable fue: "No puedo creer que hayas destruido a nuestra familia por una sola discusión". Le respondí: "No destruí nada. Simplemente dejé de apoyar a quienes dejaron claro que no me consideraban familia". 3 meses después, me alegra decir que estoy de maravilla. He estado saliendo con un hombre maravilloso llamado Chris que me trata con respeto y amabilidad. Viajo más, he redecorado mi apartamento exactamente como quiero y ya no ando con pies de plomo con la gente que no me aprecia. Las semanas posteriores a mi dramático anuncio fueron todo un espectáculo, según Amy y otros vecinos que me mantuvieron al tanto del drama de la familia Thomas. Al parecer, Preston lo había intentado todo para evitar pagar los préstamos. Había recurrido a 3 bancos diferentes para conseguir un préstamo de consolidación, pero su ratio de deuda a ingresos era demasiado alto después de que eliminé mis ingresos de la ecuación. Robert y Linda inicialmente intentaron impugnar la venta de la casa, alegando que los había engañado para que firmaran los documentos del préstamo. Pero mi abogada, Rebecca, había sido minuciosa. Todos los documentos estaban a prueba de errores, con testigos y certificación notarial. Su propio abogado les aconsejó vender rápidamente para evitar una ejecución hipotecaria. Al parecer, Sienna había sufrido una crisis nerviosa al darse cuenta de que tendría que cambiarse de universidad a mitad de semestre. Le rogó a Preston que pidiera prestado el dinero de otro sitio, sin entender que no había dónde más. La realidad de cuánto había dependido su familia de mis ingresos los estaba afectando duramente. La situación de Mac y Janet fue quizás la más satisfactoria de ver desde lejos. Janet incluso tuvo la audacia de llamar a mi oficina para intentar negociar un plan de pagos para su préstamo. Cuando mi asistente le dijo que no atendía llamadas de la familia Thomas, Janet se presentó en mi edificio. El personal de seguridad tuvo que escoltarla cuando empezó a llorar en el vestíbulo por su situación financiera. El avance más interesante surgió de la investigación que mi prima Lisa hizo sobre Claire, la exesposa de Preston. Su descubrimiento fue revelador. «Carla, tienes que sentarte para esto», dijo Lisa cuando me llamó con sus hallazgos. «¿Qué descubriste?» «Preston no ha pagado la manutención de Sienna durante casi 18 meses. ¿A qué te refieres?» «Claire se volvió a casar hace unos 3 años, justo cuando tú te casaste con Preston, de hecho. Su nuevo esposo es rico y decidieron que ya no necesitaban la manutención de Preston. Pero lo curioso es que Preston nunca te dijo que había dejado de pagar la manutención mensual. Sentí que me iba a reprender». «Lisa, ¿qué dices?» «Digo que durante los últimos 18 meses, Preston te ha estado diciendo que le pagaba $800 al mes de manutención a Claire, pero el dinero en realidad no le llegaba a Claire. Revisé sus registros bancarios a través de un contacto que tengo. Esos pagos iban a una cuenta de ahorro separada». «¿Estaba robando de nuestra cuenta conjunta?» «En esencia, sí. Estaba guardando dinero que creías que iba a la madre de Sienna en sus ahorros. Ahora hay unos $14,000 en esa cuenta». La traición fue más dolorosa que cualquier otra cosa que su familia hubiera hecho. Preston me había estado robando mientras yo mantenía a toda su familia. Pero Lisa no había terminado. «Hay más, Carla. Claire y su nuevo esposo han estado pagando todos los gastos principales de Sienna durante los últimos 18 meses. La matrícula de la escuela privada, las cuotas del coche, el seguro, nada de eso provenía de Preston. Todo provenía de la casa de Claire. Así que, cuando yo contribuía a los gastos de Sienna, tú pagabas cosas que ya pagaba otra persona. Preston, en esencia, te estaba sacando dinero por partida triple, quitándote dinero para la manutención de los hijos. No pagaba, sino que te quitaba dinero para gastos que Claire cubría y se quedaba con la diferencia. Me sentí mal del estómago. Preston no solo no me había defendido, no solo había priorizado la comodidad de su familia sobre mi dignidad, sino que me había estado robando activamente durante meses. Armada con esta nueva información, me rebelé y presenté documentación adicional en el proceso de divorcio, exigiendo la restitución de los $14,000 que Preston me había robado. Preston también enfrentaba posibles cargos de fraude civil, lo que generó mayor estrés para la familia. Las acusaciones de fraude tuvieron consecuencias profesionales para Preston. Si bien no perdió su trabajo inmediatamente, fue puesto en licencia administrativa a la espera de una investigación interna en su empresa.
Su empleador necesitaba asegurarse de que alguien acusado de fraude no manejara información financiera confidencial. Con ingresos reducidos y crecientes gastos legales, Preston se vio obligado a vender su coche y usar el transporte público. La familia ahora se apiñaba en casa de Mike y Janet los fines de semana cuando los niños los visitaban, y según Amy, el estrés estaba causando graves conflictos entre todos. Al principio, Sienna me culpó de destruir a su familia, pero a medida que se revelaban más detalles sobre las mentiras y el robo de su padre, empezó a ver la situación de otra manera. De hecho, me envió un mensaje hace unas semanas que decía: empiezo a entender por qué te fuiste. Lamento cómo te tratamos. Había hecho una captura de pantalla del mensaje, pero no había respondido. Aún no estaba listo para interactuar con ninguno de ellos, y no estaba seguro de si algún día lo estaría. La situación de Linda y Barbara había sido estresante, pero manejable. Tener que hacer pagos mensuales más altos significó reducir significativamente su estilo de vida, pero pudieron conservar su casa. Linda me había escrito una carta preguntándome si podíamos reducir los pagos mensuales, explicándome que los gastos médicos de Barbara aumentaban con la edad. Le pedí a Rebecca que me respondiera profesionalmente que el plan de pagos podría revisarse anualmente y que, si atravesaban dificultades económicas reales, podríamos hablar de modificaciones. No intentaba destruir a las personas mayores, solo quería que entendieran que las acciones tienen consecuencias. ¿Fui demasiado lejos? Quizás. ¿Podría haber manejado las cosas de otra manera? Probablemente. Pero a veces la gente necesita aprender que sus acciones tienen consecuencias. La familia Thomas quería que conociera mi lugar como forastera, así que lo acepté plenamente y me alejé de sus vidas, junto con todo el apoyo financiero que les había estado brindando. Sienna me envió un mensaje la semana pasada preguntándome si podíamos hablar. Una parte de mí me da pena por ella, solo es una niña atrapada en un drama de adultos. Pero otra parte de mí recuerda su sonrisa burlona cuando dijo que por fin alguien lo entendía después de que su abuela me abofeteara. Quizás hable con ella algún día, cuando sea mayor y entienda que el respeto es mutuo en cualquier relación. Pero ahora mismo, me estoy centrando en construir una vida con personas que me valoran, personas que me consideran familia no por lo que puedo aportar económicamente, sino por quién soy como persona. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero el dinero habla más fuerte que ambos. La familia Thomas aprendió esa lección a las malas. En cuanto a Preston, me enteré por ahí que le ha estado contando a la gente que yo era cazafortunas y que manipulé a la familia para obtener ganancias económicas. La ironía es casi perfecta. El hombre que llevó a su familia a pisotear a su esposa durante 2 años, que nunca me defendió, que se benefició de mis ingresos mientras dejaba que su hija me faltara al respeto y que su madre me abofeteara, ahora afirma que fui yo quien utilizó a la gente. Supongo que todos necesitamos una narrativa que nos permita dormir por las noches. El divorcio se formalizó 6 meses después, un plazo razonable dada la complejidad de los asuntos financieros involucrados. Mantuve mi apellido de soltera durante todo el matrimonio, así que no hubo que preocuparse por un cambio de nombre. Conservé mi apartamento, mi coche, mis ahorros para la jubilación y mi dignidad. Preston conservó su casa a duras penas, el resentimiento de su hija, que lo critica por dejarme ir, y las constantes dificultades económicas de su familia. Creo que yo salí ganando. Algunos amigos piensan que fui demasiado duro como para haber intentado terapia de pareja y darle a Preston más oportunidades de arreglar las cosas. Pero lo que no entienden es que, para cuando alguien deja que su familia te abofetee y te humille mientras ellos se quedan sin hacer nada, el matrimonio ya está terminado. Acabo de hacerlo oficial. He aprendido que no puedes obligarte a que te respeten, pero sí puedes negarte a quedarte en situaciones donde no te respetan. Pasé 2 años intentando ganarme un lugar en una familia que ya había decidido que no pertenecía. Cuando finalmente lo dijeron en voz alta, simplemente acepté y actué en consecuencia. Hoy en día, me despierto en mi precioso apartamento, tomo café en mi balcón con vistas a la ciudad y voy a un trabajo donde me valoran y me respetan. Gasto mi dinero en mí y en la gente que de verdad se preocupa por mí. No tengo que preocuparme por los adolescentes que me miran con malos ojos ni por los suegros que piensan que no soy lo suficientemente buena para su hijo. Resulta que ser de esa familia es genial cuando la familia en cuestión te trata fatal. Linda pasó por mi oficina la semana pasada, probablemente con la esperanza de suplicarme que volviera a Preston. El personal de seguridad la escoltó fuera antes de que pudiera llegar a mi piso. Debo admitir que sonreí cuando mi asistente me lo contó. La sangre puede ser más espesa que el agua, pero el respeto y la amabilidad valen más que ambos. Finalmente lo descubrí cuando dejé de intentar ganarme el amor de quienes nunca me lo darían. La familia Thomas quería que comprendiera la dinámica familiar. Ahora lo entiendo, a veces la mejor dinámica familiar es la ausencia total de ella. ¿Y saben qué? Me parece perfectamente bien.